El siguiente análisis habla sobre el tipo de material que utilizan en una industria. El material es uno de los principales fundamentos en las industrias que nosotros obviamente utilizamos como un punto que puede ser considerado, ya que a veces nosotros solemos utilizar mucho de estos tipos de materiales, pero la dificultad de esto es que suele ser difícil escoger el tipo de material correcto debido a la gran variedad o grandes cantidades que pueden utilizarse en distintas formas que pueden estar disponibles, ya sea por el tipo ligeros, si son más económicos, más procesables, entre otras cosas. Bueno, este tipo de cosas a veces se tiene que analizar cualquier métodos para poder examinar los siguientes las posibilidades de cualquier material que puede ser muy directo o indirectos que pueden utilizarse ya sea en base a un proceso en el que pueda usarse. Bueno, como una de estas características puede ser como buscar un material menos costoso, encontrar materiales más fáciles de procesar y bueno, emplear materiales en enfocar las más económicas y utilizar materiales de desechos, o también puede ser como usar más economizar los suministros o también las herramientas en base al utensilio que nosotros vayamos a usar. Bueno, aquí el siguiente análisis es un poco más extenso porque aquí ya nos basamos un poco en lo que viene siendo el proceso ya de manufactura. Aquí viene un poco más de los que son los conceptos fundamentales en lo que nosotros ya utilizamos y bueno, en base a esto les voy a explicar. Bueno, el proceso de manufactura se basa básicamente en actividades que ya son mucho más complejas, ya que básicamente se lleva a cabo los procesos en los que tiene una gran variedad de disciplinas o conocimientos mucho más técnicos y aquí asimismo como que se aplican mucho más en maquinarias y herramientas, ya sea en base en procesos en equipos con distintos niveles de autonomía o automatización, tales como por ejemplo que ya son las computadoras, los robots o entre otras cosas. Bueno, aquí vemos un tipo de representación sobre lo que es el proceso de manufactura, ya que básicamente en un proceso conlleva que nosotros debemos entender básicamente el inicio y obviamente el inicio y el desarrollo y el desenlace de un proceso en lo que se debe llevar a cabo. Por ejemplo, aquí en esta imagen nos representa la entrada y la salida de un proceso, y en un proceso obviamente nosotros debemos obtener un sistema de control en lo que nosotros llevamos un tipo de calidad o manejo en el que se pueda llevar como un tipo de control que nosotros podemos basarnos en obviamente en establecer ese proceso, y obviamente en un proceso se necesitan recursos. Bueno, mencionado lo anterior, básicamente el proceso de manufactura tiene que tener básicamente un mejoramiento acerca de que puede afectar ya sea de una investigación a base de unos aspectos que podrían ser básicamente como el cambio de una operación con consideración de posibles efectos sobre otras operaciones. Básicamente también está mecanismos de las operaciones de manuales, utilizando las mejoras para las máquinas o herramientas que pueden ser operadas en ya sea en mecánicas de la manera más eficiente, operaciones más eficientes de los distintos posibles ya sean instalaciones mecánicas o entre otras cosas. Aquí vemos una imagen de la representación de cómo se puede dar bueno, básicamente una mejora o un tipo de planeación en el que puede utilizarse
en base al proceso que nosotros llevamos. Por ejemplo, está la planeación, en que nosotros basamos en cómo nos puede dar unas ideas basándose en capturar un poco más de información o datos o cualquier clase de cosa que pueda ser mucho más útiles. Ya en base a eso nos vamos un poco más en la visualización de datos, en qué podemos utilizarlos, esa base de información, y esa base de información podemos ya llevarlo a la fabricación. Todo esto nos lleva a que nosotros debemos tener un tipo de conceptos, ya que el tiempo dedicado al proceso de manufactura tiene que conllevar básicamente en tres pasos, que son el control, el análisis y obviamente opciones, optimizaciones básicamente. Y con esto se basa en lo que es el proceso de manufactura.